Buenas, en este video vamos a dar una introducción al diagrama de Bode. Pero primero vamos a pensar un poco para qué nos puede servir. Como bien sabemos, por series de Fourier, que lo estudiamos en la materia anterior, análisis 3, haciendo sumatorias de senos o de cosenos, podemos conseguir casi cualquier tipo de señal. Como bien se ve, a la izquierda arriba vemos que al aumentar el orden de la sumatoria, una sumatoria, valga la redundancia, de senos converge a la forma de una cuadrada. Bueno, abajo a la izquierda también vemos que esto de la misma manera se puede conseguir un diente de sierra, una señal triangular, una semicircular, y a la derecha vemos una tabla donde tenemos las expresiones matemáticas de varias de estas formas de onda. Ahora bien, como en la materia trabajamos con sistemas lineales, invariantes en el tiempo, o sea, sistemas LTI, todas las propiedades que se cumplen para estos sistemas también se cumplen para el seno y el coseno, o sea, respetan el seno y el coseno. Por las operatorias que nos permiten estos sistemas, que son las que vemos acá, que, bueno, el producto por una constante también se puede ver como la división y la sumatoria también se puede ver como una resta si los coeficientes son negativos, o sea que los podríamos pensar como que hay 4 operatorias válidas o 6. Sabemos que se va a respetar la forma de toda señal que esté conformada por senos y cosenos. Esto es muy importante porque nos dice que lo único que va a cambiar en nuestro sistema cuando podamos asegurar que es LTI va a ser, por un lado, el módulo o la amplitud, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, la fase, que también puede llegar a variar. ¿Sí? Si ustedes le aplican cualquiera de estas operatorias a los senos y cosenos, pueden comprobar esto que les digo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, diagrama de Bode. Los diagramas de Bode tienen la virtud que nos permiten expresar de una manera cómoda este tipo de señales. ¿A qué me refiero en una manera cómoda? Bueno, una manera donde se ve claramente los cambios en amplitud y en fase, que es lo que nos interesa ver. Nosotros podríamos graficar de otra manera, por ejemplo en el plano complejo, y, y deducir también usando trigonometría la amplitud y la fase, pero primero es incómodo y segundo lo podemos hacer de una frecuencia a la vez. El poder de Bode es que nos deja ver qué pasa con todas las frecuencias a la vez. Pero para esto tenemos que aplicar una pequeña restricción. Esta restricción es que nos vamos a quedar solo con la parte estacionaria. Como me imagino que recordarán, el sigma de la variable compleja representaba el transitorio. Y el j omega, la parte estacionaria, que es la que nos va a interesar a nosotros. Después, el transitorio se podría analizar aparte. Entonces, lo que vamos a hacer es, para el diagrama, deshacernos de la parte del sigma. Y vamos a graficar, en vez de h de s, h de j omega. Ahora bien, como ya se habrán dado cuenta, todas las
posibilidades de transferencias que encontramos hasta el momento están conformadas por estas opciones que vemos acá. Por un lado, constantes y por otro lado, polos y ceros. Los polos pueden ser reales o complejos conjugados, al igual que los ceros, y los reales pueden ser de cualquier orden, ¿sí? Pero vamos a ver que una de las virtudes de Bode es que si saben graficar un polo de orden 1, saben graficar un polo de cualquier orden. Vamos a explicar en qué consiste el diagrama de Bode con el ejemplo más fácil que pueda haber, la constante. Bueno, para los diagramas de Bode, lo que se plantea es que, por un lado, vamos a graficar la ganancia y por otra la fase, como bien les dije. Ambas, en el eje horizontal, van a tener la frecuencia angular omega, pero va a estar en escala logarítmica. Esto viene del origen, ya que cuando se creó para ver la respuesta del oído. Y el oído tiene una respuesta logarítmica. Entonces, les pasaba que si la ganancia o la amplitud la graficaban en una escala lineal, perdían resolución y no les era tan útil. Es por esto que, definieron el logaritmo. Ahora, pueden ver que la ganancia está definida como 20 logaritmos de la transferencia. El 20 se debe a un cambio de unidades que se hizo, ya que originalmente estaba pensado para graficar potencias, que la relación entre las potencias y los senos es el cuadrado, entonces aplicando propiedad del logaritmo, el cuadrado sale para afuera y nos queda multiplicado por 2, y la unidad que tienen este tipo de sistemas es el decibel, ¿sí? Esta va a ser la unidad con la que vamos a trabajar, que es justamente multiplicar por 20 el logaritmo de la amplitud que nos dé nuestro sistema. En el caso de la constante, nos va a quedar que la ganancia es 20 veces el logaritmo del módulo de k, ya que k podría ser positivo o negativo. Y en el caso de la fase, lo que vamos a tener es que la fase es la arcotangente de la parte imaginaria de h, de j omega siempre, sobre la parte real de h de j omega. En este caso, se puede expresar tanto en radianes como en ángulo. Yo prefiero radianes, me es más cómodo, así que lo puse en estas unidades. En este caso pueden ser dos los resultados, ya que no aclaramos si k es positivo o negativo. En el caso que k sea positivo, la arcotangente nos da 0, y en el caso que k sea negativo, la arcotangente nos da menos pi. Bien, una vez que contamos con las expresiones, podemos hacer los gráficos. Para el caso de la ganancia, lo que vamos a tener es una constante. ¿Sí? Bueno, es obvio que si estamos graficando una constante, aunque le cambiemos las unidades, el resultado va a ser una constante, que va a estar en decibeles.
habría que saber el valor de K para determinar el valor de la constante. Pero por ejemplo, si K fuese 10, la constante valdría 20 dB. ¿Sí? Para expresar que el eje está en dB, se usa el subíndice, justamente dB, y de esta manera queda claro y no se presta a confusiones. Siguiendo con la idea de que K era 10, estaríamos diciendo que la fase es 0, ¿sí? Porque es un número positivo. Entonces, tendríamos que estaría sobre el eje. De esta manera, tenemos expresada tanto la ganancia como la fase, y parece trivial, y lo es, porque estamos expresando una constante. Pero no desesperen que ya se va a poner divertido. Ahora vamos a calcular un diagrama de Bode que después nos va a permitir calcular muchos otros, ¿sí? Que es el de un polo en cero. Si tenemos un polo en cero, la transferencia resultante va a ser 1 sobre s, y es lo que vamos a resolver. Bueno, para la ganancia, reemplazamos s por j omega y obtenemos que la misma es 20 logaritmo de 1 sobre omega. ¿Sí? Entonces, grafiquemos la ganancia. Para esto voy a elegir un par de puntos. Podemos empezar por 0,1, que es un valor fácil de calcular, y sabemos que la ganancia en 0,1 va a ser 20 logaritmo de 10. Esto nos da 20 dB, ¿sí? Que sería, por ejemplo, por acá. Sí, esto es 20. Ahora, avancemos en la escala logarítmica. Cuando nos movemos en escala logarítmica, lo que nos movemos son en algo llamado décadas, ¿sí? Cada década es cuando multiplicamos por 10, ¿sí? Porque es el logaritmo en base 10. Entonces, para avanzar una década, tenemos que avanzar hasta el 1. Cuando avanzamos hasta el 1 y evaluamos, lo que obtenemos es 20 logaritmo de 1, ¿sí? Esto va a valer 0, entonces lo marco sobre mi eje. Tal vez sería bueno si lo marco un poco más grande, una cruz. Y hacemos un punto más y con eso podemos conseguir un gráfico, ya que sabemos que va a ser lineal, porque es logarítmico en un gráfico de escala logarítmica. Bueno, evaluamos en 10, ¿sí? Es la opción obvia. Al evaluar en 10, obtenemos que el logaritmo va a valer menos 1, ¿sí? Entonces, la ganancia va a ser menos 20, algo por acá. Entonces, simplemente tenemos que agarrar una regla, suponiendo que yo lo hice a escala, que no es el caso, y trazar una recta. Tengan en cuenta que esto va a valer para todo omega, y para 0, tendiendo a 0, omega 0, esto va a tender a infinito, y tendiendo a infinito va a tender a 0. Acá no lo puse, pero esto era menos 20 dB. ¿Sí? Entonces, este gráfico va a tener una pendiente de menos
20 dB por década. ¿Sí? Siempre que tengamos un polo, por el tipo de respuesta que tiene, de 1 sobre omega, siempre va a ser proporcional a 1 sobre omega en algún punto, vamos a tener en algún momento una pendiente de menos 20 dB sobre década. ¿Sí? De esta manera se van a graficar siempre los polos en el origen. Por otro lado, tenemos la fase, que es bastante más fácil, ya que nos da una constante que va a estar en menos pi. Entonces también con nuestra regla tenemos que trazar una constante que esté en la parte negativa del eje. ¿Sí? Y hay que aclarar que es menos pi. Sobre 2, menos pi sobre 2, perdón. ¿Sí? Es menos 90. Habiendo aprendido a graficar el diagrama de Bode de un polo en el origen y de una constante, podemos deducir cómo se grafica un cero en el origen. Para esto vamos a aplicar una propiedad que es que el logaritmo nos transforma una multiplicación en una suma. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una transferencia que es una constante sobre un polo, al aplicar el logaritmo, la respuesta a esta transferencia va a ser la respuesta de la constante más la respuesta del polo. Esto lo vamos a aplicar para calcular la respuesta al cero, pero se puede usar para todo tipo de respuestas. Es muy poderosa esta propiedad. Bien, para el cero sabemos que un cero es 1 sobre un polo, entonces sabemos que la respuesta va a ser la respuesta de 1, la constante 1, menos, porque estamos dividiendo por un polo, la respuesta del polo. Al calcular la ganancia, aplicamos el logaritmo al 1, que nos va a dar 0, y aplicamos el logaritmo a 1 sobre omega, pero es negativo. Al pasar el omega para arriba, también por propiedad del logaritmo, obtenemos que la respuesta es 20 logaritmo de omega. Por otro lado, la fase sigue siendo bastante más sencilla, ya que como 1 es una constante positiva, la fase va a ser 0, y como es menos la respuesta de un polo, la fase del 0 va a ser positiva. Entonces, volvamos a nuestro diagrama y evaluemos. En el caso de la fase, es trivial. Obtenemos que la fase nos va a quedar fuera del gráfico, por acá más o menos, ¿sí? Donde el gráfico vale pi sobre 2. Y para la ganancia podemos hacer la misma evaluación que hicimos antes. Si evaluamos en 1, obtenemos que esto va a valer 0 de vuelta. Entonces, marcamos en nuestro gráfico. Si evaluamos en 0,1, el logaritmo vale menos 1, entonces la respuesta va a ser menos 20. La marcamos en nuestro gráfico. Y finalmente, obtenemos nuestro último punto, que es evaluando en omega igual a 10, y obtenemos que la respuesta va a ser 20 positivo. Entonces lo
Graficamos. Nuevamente, trazamos nuestra línea y vamos a obtener que la respuesta es igual a la del polo, pero con pendiente positiva. ¿Esto qué implica? Bueno, un 0 siempre va a estar relacionado con una pendiente de más 20 decibeles por década. ¿Sí? Bueno, de esta manera ya tenemos resuelta una gran parte de nuestros diagramas de Bode.